Hola amigos, nuevamente juntos para compartir el análisis de cada capítulo de este libro, Ser en el Hacer. Factor y recurso humano, personalidad e identidad laboral. Una perspectiva desde la intervención convergente en la organización del trabajo. Bien, hoy vamos a comentar sintéticamente, como siempre lo hacemos, el capítulo 11. El capítulo 11 habla de las técnicas de motivación laboral. En el capítulo anterior, justamente hablábamos de la motivación laboral y la conducta diferencial emergente. Hacíamos una diferenciación entre el comportamiento en relación al protagonismo o simplemente a la participación, es decir, cumplir una determinada consigna sin saber bien por qué, simplemente porque el jefe me lo dijo, pero yo no estoy involucrado en esto, no sé muy bien la motivación, no puedo intervenir modificando una etapa del proceso en la medida en que eso sea pertinente y no contradiga ciertos protocolos técnicos y demás. Es decir, hay una participación pero no hay un protagonismo. Por otro lado, justamente la motivación laboral implicaba ir desde el personaje a la persona del trabajador. Es decir, yo me involucro no solamente desde la rutina del personaje, sino también desde mi propia identidad como persona. Y en este capítulo, Técnicas de Motivación Laboral, vamos a ver puntualmente algunos de estos procedimientos que tienen que ver fundamentalmente con la transferencia de cierto grado de responsabilidad y de toma de decisiones en todo el proceso productivo, cualquiera sea este proceso. Por supuesto que va a haber diferenciaciones en función de las características del trabajo. Una cosa es un trabajo sumamente técnico que responde a ciertos protocolos, otra cosa es un trabajo que tiene que ver con cierto intercambio que permite variaciones en ese proceso durante, por ejemplo, la venta o el desarrollo de un determinado producto, etcétera, etcétera. En el comienzo del capítulo, como ustedes pueden ver allí, leemos lo siguiente. Es en el campo conductual significativo y complejo, sujeto, grupo, tarea, en donde se apoya la motivación y el sentido inmediato de los significados en una dinámica sustentable en sí misma. Recordemos la diferencia entre sostenible y sustentable. Sostenible es algo que implica la participación externa de una determinada fuerza, de una determinada presencia que garantiza la continuación de un proceso. Lo sustentable implica que esa continuación del proceso está en gran medida sostenida desde adentro mismo del proceso. Es algo que tiene características que no necesita de esa sustentación externa. Continuamos entonces lo que veníamos diciendo. Más bien creemos que estos últimos factores se refieren a las normas modeladas desde la historia personal o los lineamientos institucionales. Repetimos, más bien creemos que estos últimos factores son resignificados y adecuados discrecionalmente por aquellos mencionados primero. Así, reconocida la importancia operativa del contexto sujeto-grupo en situación de tarea, cobra relevancia en su nivel de eficacia para el cambio y la resolución de conflictos y permite la intervención del consultor con fines de capacitación para el diagnóstico y el trabajo de profilaxis grupal. Esta tarea se sustenta en dos factores complementarios que se realimentan mutuamente en un proceso sinérgico, que son estilo de liderazgo situacional, que llamamos motivación vertical,
y protagonismo grupal, que llamamos motivación horizontal. Tal como veremos más abajo, dice el texto en el inicio de este capítulo 11, en la interacción líder-liderados en los escenarios sociopolíticos. Entonces, recapitulando esta primera parte del capítulo 11, es fundamental tener en cuenta, en relación a las técnicas de motivación laboral, dos cuestiones. Una que tiene que ver con el tipo de liderazgo, que llamamos liderazgo situacional. ¿No? Es decir, tiene que ver básicamente con tener en cuenta la situación y dentro de esa perspectiva de tener en cuenta la situación, aparece justamente el factor personal, que es el otro aspecto importante, que es lo que llamamos motivación horizontal. Esa motivación horizontal tiene que ver con la motivación de la perspectiva del sujeto que trabaja en relación a sus propias expectativas, a su propia identidad y también en relación a la interacción dentro del grupo, dentro del equipo de trabajo y en función de los intercambios que ese trabajador hace con sus colegas, con sus compañeros de trabajo, en el caso de que hay un equipo o en el caso de que el trabajador sea parte de un proceso, pero esté en ese momento trabajando solo. Y bien, continuamos entonces con el tema técnicas de motivación laboral. Vamos a leer ahora un breve texto de Adriana López, que por sus características me parece que reúne una serie de puntos claves que sintetizan lo que venimos diciendo en relación a cómo vincularse tanto con el sujeto individualmente como con el equipo de trabajo. Las personas tratan de satisfacer al menos una parte de sus necesidades, colaborando con otros y un grupo. En él, cada miembro aporta algo y depende de otros para satisfacer sus aspiraciones. Es frecuente que en este proceso la persona pierda algo de su personalidad individual. Fíjense lo que dice, ¿no? Es frecuente que en este proceso la persona pierda algo de su personalidad individual y adquiera un complejo grupal, mientras que las necesidades personales pasan a ser parte de las aspiraciones del grupo. Es importante señalar que el comportamiento individual es un concepto de suma importancia en la motivación. Tiene como característica el trabajo en equipo y la dependencia de sus integrantes. Para que pueda influir en un grupo, el gerente no debe tratarlo como un conjunto de individuos separados, sino como un grupo en sí. Repito esta última parte. Para que pueda influir en un grupo, el gerente no debe tratarlo como un conjunto de individuos separados, sino como un grupo en sí. Está hablando específicamente de la relación entre el CEO, el jefe, el gerente, etcétera, y el equipo de trabajo. Esto, por supuesto, no excluye que al momento de interactuar con cada uno de los trabajadores, de los integrantes del equipo, esa relación sea una relación fundamentalmente entre persona y persona. Es decir, la dimensión persona nunca debe desaparecer cuando estamos actuando con el personaje. Esto es fundamental. Se trata básicamente de entender que siempre el personaje está sostenido sobre la persona. Continuamos ahora con uno de los subtítulos del capítulo 11, que es el entrenamiento de competencias actitudinales, lo que se suele conocer con el nombre de coaching ontológico. La comunicación, lo que llamamos la comunicación conversada y sus dos modalidades. Como pueden ver ustedes ahí, leemos nuevamente el entrenamiento de la competencia actitudinal,
que se verá luego en lo que es la inducción a la tarea en realidad. Exige una constante práctica de la conversación como parte de la estrategia comunicacional de ida y vuelta. Veamos algunas características de lo que llamamos la dinámica conversatoria. Por un lado, conversar es hablar con el otro. ¿Y qué implica en esa dinámica conversatoria? Implica dos posibilidades. Una, la de polemizar, que como ustedes ven, la etimología tiene que ver con polemos, lucha, etc. Entonces, en esa modalidad, la modalidad polémica, lo que aparece es una confrontación de dos monólogos. En cambio, el debate implica, de alguna forma, explicar y analizar juntos acerca de un determinado tema. El debate en realidad tiene que ver con el diálogo, que es la posibilidad de alcanzar conocimiento por la palabra compartida. Es decir, acá lo que tratamos de puntualizar es la diferencia entre la confrontación de dos monólogos, donde uno espera que el otro termine para imponer o, digamos, contrarrestar a partir de otro monólogo. Esa sería una interacción que lleva fundamentalmente a la polémica. Por otro lado, está la posibilidad del debate. El debate implica, como decíamos, un nivel diferente. Implica un diálogo, no la confrontación de dos monólogos, sino la posibilidad de analizar en conjunto, analizar con el otro todos los aspectos de un determinado tema. Esto es perfectamente aplicable a la relación entre el proceso de una tarea, la indicación de cómo se debe hacer y también escuchar la posibilidad de alternativas a ese proceso, en el caso de que efectivamente esas alternativas sean pertinentes. Esas alternativas, esa forma de hacer algo, tiene que ver fundamentalmente con la experiencia del trabajador, con el estilo de personalidad, con una mirada complementaria a la mirada rutinaria que está establecida institucionalmente, etc. Leemos: cuando el otro de la palabra está inficionado por una percepción fuertemente ideologizada, el diálogo y el debate se obstaculiza y muda en polémica, siempre enlazada con la pulseada por el poder. La característica prejuiciosa de toda percepción, que ya hemos señalado en otro capítulo, no debe confundirse y homologarse con la noción de ideología. Toda ideología es una gran red de prejuicios, pero no todo prejuicio es ideológico. Efectivamente, no todo es ideológico en el mundo social, como muchos militantes erróneamente creen. El pensamiento ideológico, en sentido estricto, implica un sistema de ideas coherentes, integradas y universales, al modo de una doctrina total sobre la realidad, que tiñe toda la percepción a cualquier nivel, dotándola de un metasentido que produce lo que propongo llamar la certeza ideológica de verdad. Claro, en este punto, digamos, es importante tener en cuenta que cuando la relación conversatoria con el otro está sesgada más en el sentido de polémica que en el sentido de debate, suele aparecer el tema del poder, digamos. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Quién tiene el poder acá para persuadir o para ordenar que el otro haga las cosas de determinada manera? Entonces aquí aparece también el factor ideológico. Acá lo importante es lo que diga el jefe. Siempre el que tiene una determinada cuota de responsabilidad es el que tiene la razón. Y eso no es así. ¿Se acuerdan de ese dicho irónico: el que sabe, sabe, el que no es jefe? Bueno, no siempre el jefe sabe todo. En ese sentido es importante escuchar al trabajador y poder juntos acercarse a un determinado criterio de, llamémosle entre comillas, verdad, o por lo menos
una verdad operativa. ¿Cuál es la mejor manera de hacer algo? Quizá no es la que está eh, en el reglamento, quizá tenga que ver con una cuestión contextual, una cuestión puntual, una cuestión sincrónica. Sí, esto en general se dice que hay que hacerlo así, pero dadas las circunstancias, conviene modificar tal elemento del proceso, tal momento del proceso. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque hay determinados factores que no están incluidos, que no han sido previstos en, supongamos, el texto de cómo se debe hacer una tarea o el prejuicio inclusive del CEO, del gerente, etcétera, etcétera. Y finalmente, para concluir este breve capítulo que habla sobre las técnicas de motivación, leemos: el gran problema de establecer una comunicación dialogante, porque de esto se trata, de establecer una comunicación dialogante, básicamente, y no una comunicación polémica. Decíamos, el gran problema de establecer una comunicación dialogante entre dos personajes que tienen distintas cuotas de responsabilidad, distintos roles, distintas cuotas de poder fácticos, como podría ser trabajador de una determinada cadena, un empleado, etcétera, y el responsable, el jefe, es esa comunicación dialogante que tiene que ser fundamentalmente constructiva y efectiva. Más allá o más acá, leemos de los estilos de personalidad que intervienen en esa comunicación dialogante, en tanto sea un percipiente ideológico, es que se parte de un dramático malentendido. Es decir, cuando está presente lo ideológico en ese momento comunicacional, lo que aparece es un, comillas, como vemos ahí, un malentendido, ¿no?, por ambas partes. Ese malentendido es creer que hablamos de la misma cosa, aunque solamente valorándola distinta. A ver, el malentendido comunicacional tiene que ver con creer, tanto de uno de los interlocutores como del otro interlocutor, o de ambos a la vez, que estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Pero lo que pasa es que la valoramos distinto. Decimos, ah, bueno, esto para mí es esto, no, esto para mí es esto otro. Esto sería que tenemos la idea de que los dos vemos lo mismo y solamente lo valoramos diferente. Y en realidad hay algo más complejo en esto, que según el texto que le estamos leyendo no es así. Lo cierto es que lo valoramos diferente porque no percibimos lo mismo, ya que la creencia condiciona la cosa mudando su misma esencia significante. ¿Qué es esto? Es decir, en realidad no estamos percibiendo lo mismo de la cosa. Y al no percibir lo mismo, la creencia que tenemos sobre lo que estamos percibiendo muda la esencia misma de la cosa. Es decir, en realidad aparentemente estamos viendo lo mismo, pero le estamos proyectando a esa situación, a esa cosa, valores diferentes, profundamente diferentes. Entonces decimos, pero ¿cómo podés pensar eso viendo lo que estamos viendo? Pero es que el otro no está viendo lo mismo. Al no estar viendo lo mismo, aunque aparentemente desde el punto de vista objetivo la cosa no cambie, necesariamente tiene una escala valorativa distinta y por eso el discurso es diferente. Por eso el diálogo implica ir un poquito más allá, simplemente de la oposición polémica de yo creo que hay que hacerlo así, yo creo que hay que hacerlo de esta otra manera. Bueno, pero a ver, ¿por qué crees que hay que hacerlo así? ¿Cómo valorás ese proceso? ¿De qué forma lo valorás? Bueno, y bien, con esto damos por finalizado entonces esta apretada síntesis del capítulo 11, técnicas de motivación laboral. Nos reencontramos para definir algunos conceptos
incluidos en el capítulo 12, que lleva por título Cambio, conciencia de cambio y disponibilidad heurística necesaria. Cambio, conciencia de cambio y disponibilidad heurística necesaria. El tema de los efectos que producen las situaciones de cambio en relación a la persona y en relación al personaje que en ese momento la persona está desarrollando en función de la característica de la tarea y del lugar que ocupa en el proceso de la tarea. Muy bien, como siempre les agradezco la atención y cualquier duda o consulta, sugerencia, pueden hacerla a partir de escribir al correo textosconvergentes@gmail.com. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.